todas. Esta es la primera clase sincrónica sobre Jane Eyre. Vamos a ubicar algunas cuestiones para los que están un poco perdidos. Vi en algunas conversaciones en el WhatsApp, hay alguna gente un poco perdida, así que recordemos lo siguiente. Ustedes ya tienen en el campus 2 teóricos sobre la novela subidos, ¿sí? El primero aborda cuestiones más, por hacer un reparto esquemático, ¿no? El primero aborda cuestiones más formales, ¿no? Más cuestiones narratológicas, y tomamos como referencia principal el texto de Eagleton y el de Rivas Carmona, ¿sí? Y el segundo, que subimos el lunes, aborda cuestiones ya más del contenido, ¿sí? Y para eso tomamos el capítulo de Gilbert y Bubar, de La loca del desván, correspondiente a Jane Eyre, y también tomamos el texto de Perojo Arronte. Ese texto no lo abarcamos, no lo recorrimos de manera exhaustiva, pero sí tomamos algunas de sus definiciones y algunas de sus propuestas para ponerlas en discusión. Eso es lo que hicimos en las clases teóricas. Esta es la primera clase teórica sobre, la primera clase práctica, el primer encuentro que tenemos sincrónico sobre Jane Eyre. En él van a comenzar exponiendo Arami, y luego va a exponer Daniela. Y luego, digamos, si podemos en la clase de hoy, vamos a tratar de recorrer de manera cercana los primeros 10 capítulos, como para que ustedes también, digamos, no se queden con grandes ideas simplemente de la novela, sino que tengan algún ejemplo de análisis más cercano al texto. Del mismo modo que la clase pasada, en esa puesta en común que hicimos de las lecturas que habían hecho de Frankenstein, partíamos del texto y después, bueno, llegábamos a conclusiones un poco más generales o poníamos en diálogo nuestras interpretaciones con las lecturas críticas. Bueno, lo mismo trataremos de hacer en la segunda parte de la clase. Dado que estamos con estos tiempos, el trabajo práctico que lo íbamos a presentar hoy, vamos a hacer lo siguiente. El lunes yo voy a subirlo al campus, las consignas del trabajo práctico, simplemente como para que ustedes vean de qué se trata. Y voy a subir también un video, ¿sí? Un PowerPoint que armó es becario, ¿no? Mati, siempre me confundo, tengo un problema con la... Sí, Mati es becario. El becario Matías de Maro, sobre cómo encarar justamente un texto académico como el que van a tener que encarar ustedes. Pero todavía no se pongan a armar. En todo caso, empiecen a pensar, vean con qué consignas se quedan, ¿sí? Quédense con inquietudes y primeras ideas, porque eso es lo que vamos a explicar bien en el encuentro sincrónico del miércoles que viene. Entonces, ahí hablaremos más en detalle sobre el trabajo práctico que tienen que hacer, qué es lo que se espera, ahí ustedes podrán plantear sus dudas y ahí sí ya ponerse a escribir. Pero bueno, esto entonces va a ser la semana que viene. Si les parece, vamos a dar la palabra a Arami, ¿sí? Que también es becaria, ¿sí? ¿No? Entonces la querés presentar a vos, Juan, que tenés por ahí un poco más clara la parte formal del asunto. No, es una formalidad mínima solamente. ¿Cómo están? Buen día a todos y todas. Arami Morelli es adscripta en docencia durante este semestre en esta asignatura. Y bueno, Arami, adelante, un placer que estés compartiendo este espacio. Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el espacio. No sé si ya habían hablado o sea, ¿me presento o mando el...? Presentate, sí. Ah, ok. Bueno, entonces soy Arami, estudiante avanzada del profesorado. Esta es mi segunda inscripción en docencia. La primera la tuve en Introducción a los Estudios Literarios el año pasado. También el año pasado compartí con Dani De Franco una charla sobre Jane Eyre, del ciclo Letra Viva. Y hace 2 años creamos con otras compañeras el Club Literario Bronté del profesorado, al que están todos y todas invitados a participar.
luego voy a meter los chivos correspondientes sobre lo que pueden chusmear. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir charlando sobre Jane Eyre. Les comparto la pantalla. A ver. Ahí se ve bien. Y ahí estás empezando a compartir. Perfecto, Arami. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hablar de Jane Eyre. Yo tomé dos ejes en particular. La primera es la identidad del huérfano en la época victoriana. Como vimos en los textos críticos, el sujeto moderno es caracterizado por ser un sujeto que se va descubriendo a sí mismo, y en este sentido la literatura, y en particular el género novela, va a ser el medio por el cual los sujetos van a experimentar la modernidad. Entonces, la novela es un género propio de la modernidad en la medida en que los protagonistas son sujetos que quieren ser libres, que evocan sus derechos y que representan el orden de lo cotidiano. La novela de formación, o Bildungsroman, propone un itinerario formativo de un protagonista, y en este caso, en el de Jane Eyre, se va a apropiar de otro género literario, la autobiografía, para dar voz a una protagonista excluida, marginada, a la que vamos a seguir en su proceso de crecimiento. Entonces, en Jane Eyre, Charlotte Brontë, la autora, va a utilizar una doble voz propia de este género autobiográfico para tensionar las normas y conducir al yo libre a un autodescubrimiento. De esta manera, la autobiografía ficcional, que si leyeron el capítulo de Infernales van a ver que tiene resonancias con la vida de la autora, es producto de una conformación del yo, un sujeto moderno, normativo y liberal. Entonces, la autora nos va a proponer un personaje que se presenta como frágil en su infancia, para relatar este itinerario formativo donde vamos a destacar la cantidad de prejuicios y traumas que se generan en sus primeros años. Jane Eyre relata su infancia, comienza relatando su infancia en la casa de los Reed, en Gateshead, su familia más cercana, y ahí es maltratada por sus parientes que no la quieren por ser huérfana, básicamente por este problema de la identidad. Ella es orgullosa y resulta reaccionaria ante la brutalidad de su primo John, como vimos en el primer capítulo, y la señora Reed, madre de John, de Liza y de Georgiana, va a encarnar la moral victoriana y el prejuicio al pobre y al abandonado. Tras esta primera pelea con su primo, Jane va a ser reprendida y va a ser obligada a pasar la noche en el cuarto rojo, cuya experiencia, como vimos con Buar y Gilbert, va a representar su propia visión de la sociedad, donde ella estará atrapada y oprimida. Entonces, esta primera situación en el cuarto rojo va a simbolizar ciertos elementos con los que va a tener que luchar a lo largo de su vida. Opresión, liberación, fantasma, realidad, pobreza, heredera de una fortuna, huérfana y con familia. La resolución de su linaje va a simbolizar una inserción exitosa en la sociedad. Luego de tener un episodio con la señora Reed en lo que ella estalla y le dice todo lo que piensa de ella, esto tomado como un acto transgresor del sentir victoriano, Jane va a ser enviada a Lowood, una institución de caridad para niñas huérfanas, y ahí va a conocer a dos personajes que van a ser de gran importancia en su infancia y en su adolescencia. La primera va a ser la señorita Temple, que representa un ideal de benevolencia y de represión, y Helen Burns, otra niña huérfana que está convencida de que hay que soportar las injusticias. Ambas mujeres van a comportarse como madres de Jane, porque la van a acompañar y la van a confortar,
y gracias a ellas va a lograr bajar un poco su temperamento tan sanguíneo de la infancia y va a estar un poco más disciplinada. Es en esta institución, en Lowood, donde va a comenzar a construir su identidad, dado que todas sus compañeras son huérfanas, entonces está en una situación como de igualdad, en ese sentido que no sucedía en la casa de sus primos. Cuando llega a Thornfield Hall, se va a encontrar con una nueva desigualdad, pero esta vez en la figura de Rochester. Y bueno, a medida que se van enamorando, casarse con Rochester podría considerarse como una integración en la sociedad, pero va a surgir esta desigualdad que en un principio es social y económica, porque Jane es una trabajadora, y luego va a estar lo fundamental de la desigualdad, que va a ser el hecho de no tener una identidad revelada, lo que va a suponer una imposición entre la idea del casamiento y de la inserción en la sociedad. Además del problema del linaje, van a existir otros condicionantes simbólicos entre ella y el señor Rochester. En un principio, la propia figura de Edward, que es claramente superior física y sexualmente en comparación a Jane, y luego 3 papeles femeninos que van a aparecer en Thornfield, que van a representar los problemas que surgirían en las mujeres en esa época. Entonces nos encontramos con Adele, una niña que también es huérfana igual que Jane, pero que es vanidosa y es maliciosa. La señorita Ingram, que representa la figura de la mujer victoriana apuesta y de buena cuna. Y Grace Poole, que tiene como una presencia enigmática y que sugiere cierta soledad y cierto misterio que va a estar vinculado con la propia existencia de Jane en Thornfield. Entonces, preguntarse por la posición de Grace en la mansión va a ser preguntarse por su propia presencia en la mansión. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Perfecto. Bien, el último desafío que va a encontrar Jane es la esposa de Edward, que va a representar este temperamento sanguíneo que vimos en la infancia de la niña y que se fue aplacando a lo largo de los años. La muerte de Berta va a ser literal y simbólica, en tanto va a liberar a Jane de esta furia que la acecha, y va a ser el comienzo de la igualdad con Rochester. A medida que el proceso de formación de Jane avanza, se van a tensionar los temperamentos de los personajes, porque mientras que Jane es dueña de esta pasión y de esta furia, que la convierte en un sujeto de deseo propio de la modernidad, el señor Rochester es atravesado por un temperamento más colérico. Entonces, esta simetría entre la superioridad moral de Jane y el carácter destructivo de Rochester va a derivar en un autoconocimiento de la protagonista en su adultez y en una moralización en el personaje de Edward. Para que esto se lleve a cabo, primero se deben superar todos estos condicionantes simbólicos mencionados, y hay que tener en cuenta también la relación que va a tener Edward con la mansión, con Thornfield Hall, que no va a lograr desarrollarse de buena manera debido a cierto resentimiento que tiene ahí Edward. Entonces, hasta que Thornfield no esté destruida, Jane va a seguir acechada por esta furia y por este temperamento, y Edward no va a estar moralmente en condiciones de casarse con Jane. A partir del encuentro con su familia en Marsh End, Jane se va a librar en principio de su condición de huérfana, porque va a encontrar a sus parientes, y va a resultar esto en el primer paso para poder concluir con su construcción de la identidad. Después de superar
estos traumas de la infancia. Jane también va a superar la desigualdad simbólica y moral con Rochester, y Edward va a estar moralmente a su altura. La conciencia de Jane como narradora de todo este proceso de autodescubrimiento va a generar esta conformación del yo como un sujeto que se puede valer por sí mismo y que finalmente es independiente. Este es entonces el eje de la construcción de la identidad del huérfano. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario hasta acá. No. Bueno, el segundo eje que planteé es el del encierro, que como vimos con Gilbert y Hubbard, ellas plantean que los escenarios se van a presentar como una metáfora de la experiencia de Jane, y esto va a impulsar sus procesos de maduración. Entonces, en primer lugar tenemos la casa de su infancia, Gateshead Hall, que va a representar la opresión. Acá ella es excluida de la familia y también de la sociedad por su condición de huérfana, y se va a recluir en lecturas. Va a haber desde el principio un contraste entre el exterior, que es infernal y que es frío, con el interior, que es claustrofóbico, que está ardiente, que está lleno de esta furia que mencionamos de la infancia. Vamos a tener la experiencia del cuarto rojo, que dicen las autoras que no es importante lo que pasa ahí, sino que va a crear experiencias que justamente van a crear la construcción de la identidad de Jane. Este cuarto es el cuarto donde muere su tío, entonces cuando Jane está ahí piensa que está embrujado y tiene toda una situación rara en la que ve fantasmas. Este cuarto va a representar la visión de la sociedad en la que ella siente que está atrapada. Luego tenemos el escenario de Lowood, que representa el hambre y la disciplina. Acá Jane va a crear sus primeros vínculos afectivos, porque en Gateshead tenía negado cualquier vínculo de amor y de cariño. Va a conocer a sus figuras maternales en Miss Temple y Helen Burns, y a pesar de todas las privaciones que tiene Lowood en cuanto a comida y a comodidad, ella siempre lo va a preferir ante Gateshead. Bueno, de Miss Temple, que va a representar esta bondad y esta opresión, Jane piensa que es todo lo que ella no puede ser, que es esta cosa serena y angelical que vemos en la figura de la maestra, y Helen Burns, que representa este ideal de la abnegación. De ambas, Jane lo que va a aprender es a comprometerse, el compromiso, y ahí es donde va a empezar a buscar otra libertad u otra servidumbre, como dice ella. Después está el escenario de Thornfield Hall, que es el central de la novela, que va a representar la locura. Acá también vemos elementos góticos en la mansión semi-abandonada, con este espectro fantasmal, con un tercer piso misterioso y emblemático, donde Jane va a escuchar las carcajadas de Grace barra Berta. Y este escenario va a ser fundamental también porque va a ser donde Jane va a expresar sus deseos de libertad en una parte racional, y en una parte más irracional va a seguir teniendo todos estos sentimientos
juveniles de La Pasión, por ejemplo. Acá vuelve el cuarto rojo en forma de sueño, en este sentido de que algo fantasmal que la acecha, después posteriormente nos vamos a enterar qué es, y bueno, vuelve a tener esta relación con el cuarto rojo y con lo que ella sintió en ese momento. Y por último está el escenario de Marsh End, que representa el frío. Antes de llegar ahí, Jane tiene un viaje por la carretera donde pasa hambre, donde pasa frío, y eso sería un resumen simbólico de su viaje como pobre niña huérfana. Pierde su lugar de comodidad que tenía en Thornfield y llega a esta casa que va a representar el fin de su marcha hacia la individualidad. Acá comienza a descubrir su lugar en el mundo, encuentra a sus parientes, pero hasta que no alcance su independencia y su verdadera igualdad con Rochester, va a seguir medio condenada a cargar con este alter ego de huérfana que tiene. Bueno, y finalmente puse una cita que habíamos charlado con Dani el año pasado. Yo como propuesta, antes de terminar, les propongo que a medida que vayan avanzando en la novela, observen de qué manera estos desafíos simbólicos que van siendo superados influyen en su comportamiento y en el proceso de madurez de Jane. Digo, en qué momentos surgen, cómo lo toma ella, y los contextos de escenarios y esas cosas. Bueno. Bueno, muchas gracias, Arami. Genial la exposición. Después, no sé si vos tenés permiso de edición en el campus para poder compartir el PowerPoint, que es clarísimo y genial, además, está muy lindo. Después me tienen que dar clases de diseño gráfico de PowerPoint. Pero bueno, yo, digamos, me quedé con muchas ganas de explicitar cuestiones que me parecen geniales de la exposición de Arami, pero me gustaría, si alguno o alguna quiere comentar algo, compartir alguna resonancia de la exposición, adelante, o no sé si antes vos, Juan, querés hacer alguna observación, algún comentario. No, sí, solamente, bueno, felicitarte, la verdad es que el recorrido que propones es muy estimulante, me parece, para las lecturas que van a llevar adelante, me parece, Guada, que va a ser una herramienta súper útil y productiva para las actividades que piensen sobre la novela. En particular, solo un comentario, no más que eso, pero es como para que vean en lo sucesivo. Me parece que es interesante esta propuesta de Arami de pensar la identidad como parte de un itinerario, casi como si se pudiera pensar que en los términos de la reclusión que propone la moral victoriana, se pudiera pensar en una espacialización, en una territorialización de la subjetividad, ¿no? Porque esto se veía en la propuesta de Arami, como no solamente por la idea del itinerario, del camino que la niña pobre huérfana o la pobre niña huérfana tiene que recorrer hasta emanciparse, sino porque también en los ámbitos de su intimidad, en el sueño, incluso en Thornfield Hall, en sus pequeños ámbitos de trabajo, aparece esa idea de un espacio, ¿no? Que es quizás uno de los grandes temas de la literatura escrita por mujeres en ese contexto, es cómo se define un ámbito, un espacio propio. Y ahí una de las claves tan interesantes que aparece es esta que también mencionará a mí, de una identidad transitoria, más o menos, que se define en tanto Jane es una trabajadora, ¿no? Mientras no tiene resuelta su identidad, lo que puede decir de ella frente a Rochester, frente a su superioridad, es que es una trabajadora. Y vaya definición es eso, ¿no? En ese contexto. Y me parece que ahí aparecieron estas ideas del espacio y del territorio, de los ámbitos como reclusión y como espacio de libertad, que son súper interesantes.
solamente los quería mencionar para pensarlos también un poco, porque es una idea, es una propuesta eh, eh, que tiene mucha profundidad y espesor la que propone Arami, así que bueno, felicitaciones Sí, y que les sirva un montón esta exposición. sí, sí, a mí me parece, comparto, que uno de los grandes méritos de la exposición es que esos dos ejes que plantea Arami en realidad confluyen, ¿no? Se superponen, y ella logró, digo, ¿no? El eje de la evolución subjetiva del personaje, esas inflexiones en su camino a la autonomía, al autorreconocimiento que trabajó en el primer eje, se superponen con esos hitos, ese análisis de los lugares, de los espacios, ¿no? Esa dialéctica que ya está marcada en la primera escena, en virtud de la cual ninguna adentro para Jane es ideal, todo afuera es hostil, pero digamos la evolución se va dando en esta decisión y en esta elección por nuevos adentros, ¿no? Y bueno, y así, digamos, va marchando y va avanzando. Ese solapamiento de la Bildungsroman con el viaje, ¿no? Con el tránsito de la protagonista. Así que digo, eso y también prestar atención a las operaciones porque son dos ejes que se superponen, pero al mismo tiempo que tienen cierta especificidad, y Arami lo que logra justamente es abocarse en el primer recorrido al análisis de las inflexiones de los personajes, ¿no? La autonomía de Jane, la moralización de Rochester, ¿no? Y en el segundo recorrido, detenerse en los lugares y en sus valores simbólicos, ¿no? Así que me parece que es excelente, gracias Arami, y bueno, después vemos cómo compartimos el material con toda la comisión. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no pasamos a... Perdón, yo quería agregar que Sí. en el chat te hice un favor, Arami, mientras hacías la exposición, y dejé el chivo del Club Bronte, ¿sí? Para que entren, ingresen al Instagram, para que la sigan y estén al tanto de, bueno, de lo que vaya surgiendo en el club. Así que aquí lo tienen en el chat. Bueno, muchas gracias. Lo último que quería mencionar respecto a eso es, sí, que pueden entrar al club, que próximamente vamos a empezar el Club Literario Virtual de este año, así que pueden sumarse y ver todas las novedades. Y lo último es que también pueden entrar a la página del profesorado y leer la nota, la entrevista que le hicimos a Laura Ramos el año pasado, sobre la biografía de la Hermandad Brontë, que es muy interesante y que puede ayudarlos a seguir con el análisis de la novela. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias a vos. Y gracias Dani por el dato. Bueno, Dani, no sé si querés arrancar con lo tuyo. Dale, por las dudas les quiero avisar que, como les dije, bueno, no sé si estaban todos al principio, pero tengo una conexión bastante nefasta últimamente y además, como ya saben, estoy sin mi computadora y esta computadora tiene una recepción fatal de mi señal, así que por eso no estoy transmitiendo mi imagen, no es por otra cosa, como para que no haya tanta cuestión de carga de datos y qué sé yo, y pueda transmitir bien. Ahora en breve les voy a transmitir la pantalla. No me acuerdo bien cómo se hacía acá en Meet porque yo siempre uso Zoom, pero chao Juan, gracias por avisar, nos vemos. A ver. Dame un minuto, Es presentar ahora, y si lo tenés, si es un PowerPoint, es una ventana. No, lo pasé a PDF para que sea más fácil y que no se trabe tanto con la interfaz, ¿viste? Y toda la cosa. Así que, ahí está. Creo que ya lo mandé, a ver. Sería toda tu pantalla, ¿no? Sí, ahí. Compartir. Ahí se ve. Por ahora no, pero a ver, esperemos. Yo diría, pone presentar ahora, no pongas toda tu pantalla, sino que pongas
¿Qué es un PDF que se te abre Sí. como PDF o se te abre como pestaña? Como pestaña, supongo. Entonces, si se abre como pestaña, pone compartir una pestaña, ahí vas a ver la hojita del PDF y le das ahí clic. A ver. Ah, no, como pestaña no. Es aparte, como Ventana, PDF. Entonces ventana. Entonces ventana, sí. A ver. Creo que ahí sí, puede ser. Ahora sí, ahora sí. Ahí se Pero ve. lo que pasa es que estás presentando la pantalla, tu pantalla, que es la misma No, que pero tenemos puse nosotros. ventana, Puse ventana. Sí, pero quizás elegiste, porque estamos como en una especie de puesta en abismo, viendo que compartís la pantalla donde estamos nosotros también. Ay, Dios. Yo me manejo con Zoom, no sé. A ver, ahí no lo ven al PDF. No todavía. No, seguimos viendo. A ver, deja de compartir. Ahí está, dejo de Deja de presentar. compartir. Ahí va, dejar de presentar. Y Sí. si vos lo tenés abierto como archivo, cuando vos pones presentar ahora, se te abren 3 opciones. Toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. Sí, Pones sí. una ventana y te van a aparecer unos cuadraditos, ¿sí? Y ahí en ese cuadradito tenés que elegir el PDF abierto. Claro, pero así como vos me decís, no me aparece lo que sería la ventana del PDF. Me aparece solamente lo que sería la ventana de Chromecast, de Chrome, perdón. O sea, ¿Y probaste con una pestaña? sí, pero no porque no lo tengo abierto desde lo que sería la web. Está abierto en el programa. Probemos esto, Dani, a ver si marca. Si querés, mandámelo al mail, lo proyecto yo y vos vas comentando y voy. Ya sé que no es lo ideal, pero bueno, como para poder, Claro, sí. mándamelo al mail A ver. y. Dale. Ay, perdón. No, todo bien, son cosas que pueden pasar, además estamos bien con el tiempo, así que a no desesperar. Bueno, a ver, ahí te lo mando, va. Dale. Mientras, no sé si hay alguno o alguna que quiera comentar algo a raíz de la exposición de Arami, o si tienen alguna pregunta sobre lo que dije al comienzo en relación con el trabajo práctico, cómo nos vamos a manejar con eso. Ahí te lo mandé, guau. Después fíjate si ya te llegó, que sea. Profe. Sí, escucho. Yo me uní 10 minutitos tarde y no sé qué dijiste respecto del trabajo. Bien, lo que dije fue que en el cronograma estaba programada para hoy la subida, ¿no? O el lanzamiento del primer trabajo práctico. Como venimos un poco desfasados con el tema de la lectura y yo quiero llegar bien a una segunda clase sobre Jane Eyre que va a ser la semana que viene con la novela abarcada por todos y todas, ¿sí? Decidí que voy a subir el lunes, junto con el nuevo teórico del siguiente tema, las consignas del trabajo práctico solamente para que las vean, ¿sí? Vean de qué viene. Voy a subir además un material que armó, Dani, ¿me lo mandaste a Gmail? A ver. Mándamelo a mariaguadalupemarando@gmail.com. Voy a subir además un material con orientaciones sobre cómo encarar un texto académico, pero mi recomendación es no se pongan a escribir nada. El miércoles nos vemos, terminamos de conversar sobre Jane Eyre, hablamos del trabajo práctico, damos algunos ejemplos, decimos que sí, que no, sí, vemos por dónde arrancar. Si alguno ya eligió un tema, puede empezar a plantear dudas concretas en relación con ese tema elegido, y ahí sí se ponen a escribir, tendrán después una semana, 10 días, en general somos bastante generosos con el tiempo. ¿Sí, Mariana? Gracias. Sí, ¿el trabajo práctico va a ser solo de Jane Eyre o de No, los... va a ser de Frankenstein y Jane Eyre y va a ser comparativo, ¿sí? Así que la idea es esa. Ustedes van a poder elegir la consigna, pero va a involucrar las dos novelas, por eso, digamos, la recomendación, ahora que estamos dando unos días más para trabajar, aprovecho para hacer estas consideraciones, digamos, meta, pero que son importantes. Dani, no me está llegando, Pero mirá que te lo mandé al de Gmail. Ahora se lo mando a Arami, a ver si le llega a ella.
Vale. Vamos a ver. Bueno, les decía, es importante entonces que tengan vistos los videos, ¿sí? Para estar orientados en el recorrido teórico propuesto, que tengan leídas las obras y que hayan leído por lo menos, digamos, que lleguemos a la semana que viene, yo diría con, obviamente, Frankenstein y Jane Eyre leídas, y con alguna bibliografía crítica teórica de las que nosotros recomendamos y a las que hacemos referencia en los teóricos, también leídas, sobre todo aquellas relativas a los temas que más les interesaron. Pongamos, si a alguno le copa el gótico y ya intuye que el gótico puede ser un tema que a trabajar tanto en Frankenstein como en Jane Eyre, bueno, puede leer, ¿no?, algún texto sobre, alguna bibliografía sobre gótico de las que están colgadas en la plataforma. Si alguno cree, ¿no?, digamos, y así, como ir acercándose también a la bibliografía crítica del tema que más los convoque, porque, digamos, la idea va a ser también que haya alguna instancia de diálogo con esa bibliografía en el trabajo, ¿sí? Independientemente de que, como decimos siempre, lo central va a ser el trabajo con los textos primarios, con las fuentes. Así que bueno, eso va a quedar para la semana que viene. Ahí llegó el PDF de Daniela, así que yo ahora lo abro y ya podemos empezar. A menos que haya alguna otra pregunta o comentario. Díganme. ¿No? Bueno, bien. ¿Comparto entonces, Bueno. Dani? Dale. Bueno, primero y antes que nada, mil disculpas por las peripecias. No pasa nada. Pero bueno, el mundo ha complotado para que el internet de este día no esté ayudándome a hacer una buena presentación. Bueno, mi idea para lo que fue para la propuesta que tenía de análisis, ¿no? Un poco de como para presentar hoy, era hacer un continuum por ahí con una de las preguntas que planteó la profe Wada en uno de los teóricos que mandó, bueno, obviamente respecto de Jane Eyre, respecto de esta pregunta que se hace en medida de el personaje de Jane, si responde o no a lo que es la imagen de la mujer victoriana. Y en este sentido, si querés, Guada, pasa a la siguiente imagen, muchas gracias. En este sentido, me parecía trabajar con dos textos, que ahora les voy a comentar un poquito sobre cada uno, como para que estén un poco ubicados. Un texto se trabajó, que es el de Rosa Pastalowski, que es un texto que se trabajó en el 2019 en la materia, es decir, que creo que, si no me equivoco, en este semestre no lo tienen, pero de todas maneras, si ustedes están interesados en abordar algún tema, o abordar o tener como insumo alguno de los temas que se trabajan en este texto, que ahora presentaré muy brevemente, y tampoco es que voy a presentar la totalidad de lo que él plantea, pero si están interesados específicamente a trabajar en algún aspecto de este texto, me lo piden y se lo mando a Wada para incorporarlo dentro de lo que es la bibliografía, como bibliografía complementaria, ¿sí? Pero bueno, me pareció interesante para tomar dos aspectos de lo que plantea este texto, que ahora se los voy a comentar, y después el segundo texto, que este sí está dentro de la bibliografía, que es el de García y Hernández, de Charlotte Brontë, La conformista rebelde. ¿Qué voy a trabajar con estos dos? Bueno, esta pregunta que disparó de alguna manera en el teórico Wada, ¿no? ¿En qué medida entonces Jane responde a esta imagen de la mujer victoriana? Si se da o no, y cuáles son también las contradicciones que hay respecto de esto, ¿no? En este sentido, me parecía interesante tomar esto que plantea Rosa Pastalowski, muchas gracias, que hay dos puntos que me interesan trabajar de ella. En realidad, en la totalidad, digamos, en lo que se plantea en el texto de Pastalowski es hacer un recorrido, un análisis de la novela en términos de poder vislumbrar algunos aspectos o algunos motivos, ¿no?, de lo que es el género realista en la novela, siendo que es una novela que en realidad se ha tomado, se ha analizado a lo largo de la historia, obviamente por las características que tiene, en términos de una novela
romántica de corte byroniana, ¿no? Que ya lo hemos visto con sus aspectos sobre el gótico, bueno, la cuestión de lo fantasmal, ¿no? También una estética pronunciadamente no gótica, ya tirándonos más para el momento en que ella llega a Thornfield, bueno, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo que plantea en este texto la autora es que hay algunos aspectos referentes, ¿no? Algunos motivos que pueden vincularse a lo que es el género realista, y es lo que empieza como a, digamos, desmenuzar, ¿no? En este texto. Sin ir más lejos, a mí lo que me interesa, en realidad, puntualmente, son dos aspectos que trabaja justamente en ese texto. No voy a hablar de la totalidad, como dije, porque si no nos vamos a extender demasiado y no es lo puntual que me interesa trabajar en este caso. No es el tema de los géneros, sino que es alguna de las cuestiones que se trabaja respecto de eso. Entonces, entre una de estas cuestiones está la cuestión de la pobreza y la degradación. Y en este sentido, también me parecía hacer hincapié y un poco de retraernos también a lo que planteaba Wada en esos primeros teóricos, sobre esto que plantea también el autor Doncelot no me acuerdo bien Doncelot no era, ¿no? En que plantea esta cuestión del dispositivo de familia, que también Arami lo planteó cuando estaba hablando de este recorrido, ¿no? Que hace Jane desde los comienzos en Gateshead hasta que llega a Marsh End o Moor House, que también lo van a encontrar así en la novela, ojo con eso porque hay como dos nombres de mencionarlo. Y entonces esto es como estos distintos aspectos que me parecía interesante vislumbrar es en qué medida se ve también una crítica, de alguna manera, una denuncia, ¿sí?, a la sociedad victoriana. Entonces, en este texto, uno de los puntos que se pueden vislumbrar es esta cuestión de la pobreza y la degradación. Y entre estas cosas, lo que plantea Pastalowski es, ¿no? Dice, entre los muchos episodios inverosímiles de Jane Eyre, a esto hacía referencia yo de que habla sobre lo inverosímil de lo realista, de alguna manera, se ha señalado la perversidad de la señora Reed, aunque lamentablemente no falta realismo, pues el abandono y la pobreza de un niño no lo hacen recomendable a los ojos de la sociedad. ¿Y en qué sentido lo dice esto? Esto que justamente comentaba en este teórico, ¿no? Este dispositivo de familia tipo que se conforma en esta era victoriana, que claramente lo que es el niño, la niña, el sujeto abandonado y, bueno, justamente en términos de también la pobreza, la orfandad, ¿no? Cómo era algo que tenía que ser ubicado en otro ámbito que no sea el ámbito de la familia, por así decirlo, la familia tipo, la familia que se concebía como familia en esa época. Entonces, una de las cosas que me parecía interesante destacar, que también destaca la autora, es cómo observa Jane, el personaje de Jane, la cuestión de la pobreza. Y en este sentido hace referencia a un fragmento que se destaca en la novela, en la que se observa, ¿no? Hace una observación Jane sobre la pobreza. Y esta cuestión de que dice, ¿no? La pobreza es horrible para la gente adulta y aún más para los niños. Ellos no tienen mucha idea de la pobreza industriosa, esforzada, respetable. Piensan en la palabra y la conectan solo con harapos, hambres, chimeneas sin fuego, modales rudos y vicios degradantes. Para mí, la pobreza era un sinónimo de degradación. Entonces, en este sentido, a mí me parece interesante también que ustedes puedan ir observando estos aspectos de esta escisión o esta cuestión del desamparo, ¿no? La condición moderna ya a partir de la infancia y ya a partir mismo desde la perspectiva del personaje de Jane. Es decir, esta cuestión de la pobreza como este desgarro, ¿no? Como mismo también esta cuestión del outsider que también se planteó,
y esta misma escena en la que ella se encuentra en la ventana, en la que no encuentra un espacio de comodidad o de identificación ni con el afuera, ni con el adentro, ni con su propia familia, porque saben que la familia en la que están no era una familia en la que la depositaron y chau, sino que era la familia de ella, sus primos. Y más allá de eso, no se siente conforme ni cómoda, y además de todo, es rechazada imperiosamente por la figura de la tía, por la figura de sus primos, sobre todo por la figura de su primo varón, ¿no? Que la reprime violentamente, pero esto, como tampoco se siente cómoda con eso, y discute sobre la cuestión de la pobreza y la cuestión de la orfandad. Entonces, ahí también empezará ¿no? a deslindar estas cuestiones de la incomodidad de Jane respecto de estos espacios, esta conformación de lo que se llamaría la familia. Este poco afecto que tampoco encuentra, ¿no? La cuestión del afecto también es muy importante. Y bueno, eso es como una de las partes de este recorrido que me parece interesante desde el comienzo en Gateshead. Y continuando con esto que plantea Pastalowski, pasamos a lo que es Lowood. Y acá hay también como una mirada interesante sobre la cuestión de la religión, ¿sí? Y la religión como hipocresía también. Porque de alguna manera lo que analiza esta autora es ver cómo la religión, en realidad cómo Jane en realidad no encuentra en la religión un amparo, de alguna manera, ¿no? Estando en Lowood, sino que, al contrario, empieza como a distinguir como cierta hipocresía justamente por parte de las diferentes figuras, como por ejemplo el director Brock Lehurst, quien es quien le remarca a Jane una y otra vez la importancia de mantenerse limpia de pecados, la cuestión incesante sobre la verdad, ¿no? Como esta cuestión sobre la verdad que parece paradójica porque lo único que hacen es estar constantemente mintiendo sobre las cosas que realiza en acciones Jane, y obviamente también bueno, la figura de Jane como rebelde ante estos dogmas, ¿no? Que se supone que debería ella seguir en tanto a continuar de manera obediente dentro de Lowood. Y sin embargo, como dice la autora, Jane observa que esa doctrina está tenida como de cierta hipocresía por parte del director que utiliza la religión como excusa para dominar a las internadas. Y en este sentido, también una cita, ¿no? De lo que dice en palabras del personaje del director. Tengo un dueño a quien servir cuyo reino no es de este mundo. Mi misión es mortificar a estas niñas los deseos de la carne y enseñarles a vestirse con pudor y sobriedad. En este sentido quiero hacer un parate y proponerles a ustedes que en esta parte en la que Jane se encuentra en Lowood, ¿no? Internada, me gustaría que ustedes puedan de alguna manera ver en qué medida ella se siente más cercana o no tan cercana respecto de las cuestiones religiosas. ¿Cuáles son estas escenas en las que ella también hace esas reflexiones, ¿no? Acerca de, bueno, qué es lo que le sucede a ella en tanto a la religión o en tantos estos dogmas que le son impartidos de alguna manera? Está como más cerca, está más lejos de estar, bueno, ¿no? En seguir, ¿no? Lo que propone de alguna manera el cristianismo, etcétera. Me parecía interesante que eso lo vayan pensando también, que vayan viendo a medida que van pasando por las que ella va transcurriendo en los diferentes espacios, cómo ella se siente, si se siente cómoda o no con eso. Y en este sentido, bueno, esto, ¿no? Esta cuestión de la religión y la hipocresía que plantea Pastalowski. Ahora sí, Guada, si puedes pasar al siguiente. Y como para continuar con el recorrido, en tanto a cuando Jane ingresa a lo que es Thornfield, acá me parecía interesante poder incorporar esta perspectiva de análisis. Si se quiere, podríamos pensar que es una perspectiva de análisis más de corte feminista,
que plantea García y Hernández, ¿sí? En la que en el recorrido del análisis que hacen, presentan estos distintos aspectos respecto de, efectivamente hay una transgresión sobre el código victoriano. ¿A partir de qué? Bueno, del tratamiento de la sexualidad, el cuestionamiento sobre el matrimonio, la reivindicación de la soltería, la defensa de la igualdad básica entre el hombre y la mujer y el rechazo a ser el ángel de la casa. ¿Les suena un poco esto del ángel de la casa? Debería. Así que eso lo vamos a ver al final, que me parece que también es una propuesta interesante para que la vayan pensando. Entonces, respecto de la transgresión sobre lo que es el código, sobre lo que es el tratamiento de la sexualidad, si podés, pasar al siguiente. Los autores comienzan con también una cita, ¿no?, de lo que plantea Jane respecto de sus sensaciones a través de los sueños, como esto que también decíamos, bueno, ¿cuál es el espacio que se le da a Jane para poder transmitir esto, ¿no? Y bueno, en uno digamos, los espacios que tenemos para poder ver esta cuestión pasional, ¿no?, son entre los sueños y también sus pensamientos. Esto es una distinción muy interesante y muy particular en tanto a esta forma, ¿no?, la cuestión formal en la que se presenta esta novela. Esta primera persona, que nosotros podemos ir empezando a interpretar aquello que le sucede también a la narradora, ¿no?, la narradora personaje, y presenta este fragmento que me parecía interesante también compartirles, como para que puedan observar qué es lo que pasa con esto en términos de esta pregunta de, bueno, ¿Jane responde o no a esto, a esta cuestión de la imagen de la mujer victoriana? Entonces dice, por las noches me visitaban sueños extraños, multicolores, agitados, llenos de ideales, emociones y tormentos, cargados de aventuras, riesgos y romance. Me encontraba una y otra vez con el señor Rochester, siempre en un momento crítico. En esos momentos se renovaba con toda fuerza y pasión la sensación de estar entre sus brazos, oír su voz, mirarle los ojos, tocar su mano y su rostro, amarlo y ser amada por él, y la esperanza de pasar la vida a su lado. Como dicen los autores, estas palabras, así como quien ve ahora dice, bueno, ¿esto qué podría escandalizar? Bueno, para la época era una cosa pornográfica, por así decirlo, y esta cuestión no fue totalmente rechazada en lo que es, porque justamente estamos en pleno apogeo victoriano, y como dicen las autoras, parece ser suficiente para que esto sea un escándalo, ¿no? Un escándalo en lo que era el círculo de la sociedad de la época, y los críticos parecen querer esforzarse por alertar al público sobre el daño moral, ¿sí?, la cuestión de la moral, que puede derivarse a partir de la figura de Rochester y Jane en las tradiciones veladas de la lectura familiar. Y esto es un dato muy interesante y medio también paradójico, porque justamente uno de los grandes éxitos, digamos, del éxito que tuvo la novela, es que justamente tenía este aspecto, que otras novelas no lo trabajaban tanto, y de alguna manera esto hacía que justamente sea, bueno, el hito, ¿no?, la cuestión que llamaba la atención, pero los críticos de alguna manera fueron muy punzantes en la cuestión de esto de remarcar el daño moral y lo que no debería haberse presentado de alguna manera en términos de lo que tenía que ser la narrativa, ¿no?, los personajes y cómo tenía que presentarse ella como mujer. Y esto también es muy interesante porque, como dicen las autoras, no se trata solo de la constatación de de la cuestión del hombre, de los deseos sexuales, y que lo expresen, sino, y atentos acá, que es justamente el punto interesante, sino del reconocimiento a estos deseos de la mujer, es decir, en la propia Jane. Es decir, poder, ¿no?, empezar a verbalizar de alguna manera el deseo de la mujer, que de alguna manera siempre estuvo, primero,
siempre bajo la mirada de lo que es el hombre respecto de lo que la mujer tiene sensaciones o lo que siente, y siempre escrito desde la perspectiva del hombre. Pero ahora estamos desde la perspectiva de una mujer, de alguna manera, obviamente tenemos a la autora, ¿no? Que vamos a ver más adelante en un análisis que también hacen las autoras, que de alguna manera digamos, se solapa con lo que es el personaje de Jane, la narradora, el personaje de Jane, y esto, ¿no? El deseo de la mujer. Continuamos, va con la siguiente diapositiva. Continuamos con este aspecto de la sexualidad, que dice, ¿no? Los autores plantean, para la literatura considerada seria, las prohibiciones son especialmente estrictas y en la práctica obligan a un completo olvido del sexo. Es decir, no puede existir nada referente a la sexualidad. Pues bien, este mandato ha sido olvidado en Jane Eyre, y entre las conductas aberrantes están los adulterios constatados, encarnados en los amantes continentales de Rochester, que si no lo leyeron ya lo van a ir leyendo, que tampoco es ningún santo de su devoción, y sugerencias de infidelidades previas por parte de Bertha Mason, que bueno, ya van a también ir conociendo quién es, y además una tentativa por parte de Rochester de practicar la bigamia. Bueno, obviamente que todos estos aspectos eran un escándalo, ¿no? Es decir, claramente la figura de Rochester fue de alguna manera también muy criticada, ¿no? Por estas cuestiones de, bueno, primero las infidelidades, el adulterio. Y acá también quiero hacer otro puntito y aparte, y justamente como para no adelantarnos mucho, porque esto que planteo yo ya está muy adelantado en lo que es la historia, y estoy casi segura que muchos de ustedes todavía no han llegado a esa parte, pero me interesa justamente en esto que estoy planteando, en que ustedes observen cómo se construye la imagen de Bertha, a partir de quién es y cómo se construye. ¿Cómo se construye a partir de lo que dice Rochester de ella? ¿Cómo se construye a partir de lo que Jane piensa sobre ella? ¿Sí? Y qué es lo que se dice sobre este personaje. Esto es muy importante porque también marca, ¿no? Como cierta lectura de lo que se hace a partir de este personaje sobre, bueno, su vínculo con el mundo digamos, desde su posición de mujer. Bueno, hay algo particular que se dice sobre esta mujer que me gustaría que ustedes le presten atención y que después, si quieren, en la próxima clase lo charlamos, pero que justamente esto, ¿no? Bueno, también, ¿en qué medida Bertha también responde o no a esta imagen de mujer victoriana? ¿Sí? Bien, esto por un lado. Entonces, también las autoras plantean esto de que existe una convicción por parte de Rochester de defender esta posición de su derecho a ser feliz, y por su parte Jane encuentra un eco de alguna manera en ello, pero, como habían planteado también Wada en su momento, existe esta contradicción, ¿no? En Jane de ser feliz, pero no torcer esta recta, entre comillas, voluntad de ponerse en contra al mundo respecto de lo que imparte la sociedad victoriana, ¿no? Entonces ahí empiezan como estas contradicciones respecto de, bueno, sí, quiero ser feliz, y esto lo van a ver continuamente, más allá de todos los obstáculos a poder ser feliz, van a ver continuamente que es al único derecho que ella nunca renuncia, ¿sí? Al derecho de ser feliz, más allá de todos los obstáculos que tiene. Bueno, pero esto también supone de algunos sacrificios, y también me gustaría que vayan observando, bueno, cuáles son estas cuestiones o estos fragmentos en los que ella se pone en posición de decir, yo quiero ser feliz, pero tal cosa, ¿sí? Entonces esto también me parece que los hechos contradictorios mismos que hay en Jane, me parece que es importante también que lo vayan remarcando, que los vayan, mismo cuando no estamos leyendo de alguna manera sus pensamientos,
que ustedes lo vayan marcando, porque justamente también tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, de la condición moderna, por así decirlo, esta cuestión contradictoria. Y como dicen las autoras, sin embargo, aún presentando esa resistencia y contradicción, estos aspectos siguieron siendo reprobados por la crítica ortodoxa, es decir, más allá de que Jane esté en esta incesante contradicción e incluso reprobando como algunas cuestiones referidas a las actitudes que tiene Roach durante la vida o lo que sea, la crítica ortodoxa seguía rechazando este tipo de lecturas que se hacía respecto de la vida de Jane. Es decir, el mero reconocimiento de la existencia del deseo sexual como motivo de importancia en la vida de las personas y por tanto también de las mujeres resulta totalmente reprobable, y esta cuestión de la todopoderosa dama victoriana exige que la tentación no aparezca ni para ser vencida. Y acá me parece interesante plantear algo que dijo un compañero, creo, o una compañera de la clase pasada, que esto de lo que no se dice no existe, ¿no? Entonces, de alguna manera que seguía, por más de que sea para reprobarlo o ponerlo en contradicción, hace que de alguna manera exista. Entonces, el deseo, por tanto, existe, más allá de que de alguna manera después se desapruebe o no, pero existe. Entonces esto me parece interesante remarcarlo porque, bueno, en Jane podemos encontrar un montón de cuestiones que pueden ser cuestionables o no, pero por lo menos se dicen. Es decir, le da voz a algo que estaba totalmente, prohibido, ¿no?, en lo que era la época. Continuamos. Después hay, como para ir terminando, también plantean, y esto lo hice como un modo de recontra resumen para no explayarme tanto, pero también hay una cuestión sobre el cuestionamiento de lo que es la entidad, ¿no?, matrimonio, y la reivindicación sobre la soltería. Y acá todas las solteras levantando la mano, haciendo hinchada por Jane, en el sentido de que, bueno, esto, ¿no?, lo que plantean las autoras, dice, Jane respeta y comparte la concepción sobre el matrimonio en el contexto de su época, esto es así, porque lo vemos, lo van a ir viendo, que no es que está en contra del matrimonio. Sin embargo, y esto también es interesante, y volviendo un poco también en lo que planteó Arami, ¿no?, en este recorrido que hace, que en este recorrido también hay un crecimiento, ¿no?, sobre la persona de lo que es Jane. Es evidente que también en la novela hay un intento de rehabilitación de la soltería, porque cuando ella llega a lo que sería Marsh End o Moor House, empieza a estar esta independización o este encuentro, ¿no?, con un trabajo de que de alguna manera ella se siente cómoda y que pueden encontrar en eso paz, más allá de que obviamente le estén faltando otras cosas que ya van a ver, pero digo, ¿no?, esto de, bueno, se puede llegar, ¿no?, a este estado. Y como plantean las autoras, dice, no hasta el punto de considerarla como una alternativa valorable en pie de igualdad con el matrimonio, es decir, la soltería, pero sí reivindicando claramente su dignidad, que no es poca cosa. La soltera puede y debe ser respetable y respetada. Para hacerse acreedora a esta estimación, lo importante es no hacer de la consecución de un marido su única perspectiva vital. Y a esto es lo que decía, ¿no?, de la llegada de Jane, después de todo lo que le sucede, que ya lo verán, la llegada de Jane a Moor House, o Marsh End, de alguna manera reivindica esta situación, ¿no? Como, bueno, me pasaron todas estas cosas, y esto no quiere decir que esté muerta ni que ya no tenga ningún propósito de vivir, ni mucho menos, sino que se puede valer por sí misma por un montón de cuestiones, y no solamente por esta cuestión de, bueno, incorporar esta herencia que va a recibir en un momento, sino también por otros aspectos. Bueno, me parece interesante que ustedes también lo puedan observar cuando lleguen a esa parte. Voy a seguir con lo último que queda, que ya voy cerrando. Y como por último, que este quizás es
por ahí el más tiradito, entre comillas, de las patas, por así decirlo, pero que está como queriendo ya llegar como a esta cuestión de la igualdad básica, digamos básica, porque es lo mínimo indispensable que podríamos pedirle en fines del 1800, la igualdad entre el hombre y la mujer. Para Jane, dicen las autoras, la igualdad entre el hombre y la mujer se da en el orden de lo espiritual y en las virtudes morales. No llega aún a confrontar la exigencia social de la subordinación a un marido, ¿sí? Sin embargo, Jane pone ciertos límites a esto mismo y no admite la sumisión. Esto es una diferencia, ¿sí? Es decir, la sumisión es muy importante para Jane porque no la va a acatar en ningún momento, y esto también quiero que lo observen en la novela cuando empiecen a ir, digamos, incrementando la lectura y ya llegando a la parte en la que ella de alguna manera se encuentra con Rochester y empieza a tener la relación que tiene con él, que esto, ¿no? Nunca se somete a esta cuestión de la sumisión. Esto quiere decir que Jane se opone a este concepto victoriano, de alguna manera, sobre la mujer respecto del autosacrificio constante para llevar a cabo las tareas de la vida. Y de ahí a que por más de 2 veces Jane ha rechazado ante Rochester, y atentos a esto, el papel del ángel de la casa. Y acá también les vengo con una propuesta, a ver si les copa. Hay una situación particular, ¿sí?, en la que Rochester explícitamente le dice a Jane que ella es un ángel, no el ángel de la casa. Ante esa cuestión que él le dice sobre su perspectiva sobre ella le responde tajantemente algo, que yo no voy a decir para no spoilear, pero que me parece interesante que ustedes también lo puedan observar cuando lo vayan a leer, y quiero que, si en lo posible y se da la cuestión la semana que viene, bueno, cuenten un poco a ver qué observaron de esa escena, ese diálogo, y qué es lo que le responde Jane ante esto, ¿no?, que le dice, bueno, vos sos el ángel, no le dice específicamente el ángel de la casa, pero sí le dice la palabra ángel, ¿no? Como esta cuestión que también han trabajado con el teórico de Wada al principio. Por último, y cerrando, porque ya se nos fue un poco el tiempo, reflexiones finales de lo que plantea García Hernández. Dice, hay pues en la novela un indudable alegato contra los matrimonios mercenarios y en consecuencia una unívoca descalificación del mercado matrimonial vigente en el periodo victoriano. En el primer periodo victoriano. En esta actitud se manifiesta rebeldía contra lo establecido, una protesta en nombre de las emociones contra el injusto olvido que han sido sometidas, de las emociones que han sido sometidas, pero Jane, las tendencias rebeldes y conformistas aparecen siempre íntimamente ligadas y por tanto terminan llegando a un compromiso. Allí ella no postula el rechazo de los valores del sistema consagrado. Es más, su deseo de una posición más igualitaria entre los cónyuges y su convicción final de que esta solo será posible si las condiciones de fortuna y posición social son semejantes. Le obliga a considerar también estos factores. Por consiguiente, ella propugna un cambio, perdón, hay una errata, que haga del amor una condición necesaria, aunque no suficiente. Y para cerrar, como dicen las autoras, quizás esto, en términos de esto que yo decía, de esta juxtaposición, podría decirse, de lo que es la autora, Charlotte, narradora, mejor dicho, y Jane, quizás no es que todas estas experiencias le hayan sucedido a Charlotte y hayan sido pasadas directamente a lo que es el papel y ella sea interpretada por Jane, pero sí lo que es importante y lo que ya también estuvimos comentando un poco es esta cuestión de los anhelos, ¿no? Como este anhelo quizás, o esta cuestión de estas denuncias que se podrían pensar en tanto esta cuestión que se expresa en estas opiniones, creencias y sentimientos que defiende a lo largo de la novela.
que también podríamos pensarlo como, ¿no?, un pedido colectivo, ¿sí? Entonces, simplemente esto, espero que haya sido claro y eso es todo. Sí, clarísimo, Dani. Muchas gracias por la exposición. La verdad que también es un insumo re importante y súper útil para abordar la novela. Después, si vos no tenés permiso de edición, yo lo subo también. Ahora mismo, ¿vos tenías permiso de edición o no, de Campus? Yo no, tengo, bueno. así que lo subo de última. Dale, vos subí el tuyo y si tenés el de Arami también subí el de Dale, pues Sara, pasame el tuyo y yo lo subo. Dale, y bueno, a ver, son las 11:15, así que, digamos, yo preferiría dejar lo que tenía pensado charlar con ustedes en detalle para la próxima, pero sí me gustaría, a ver, primero un comentario sobre lo que planteó Dani y después escucharlos y escucharlas, porque, digamos, independientemente de que haya una parte de la comisión que no terminó la novela o que está un poco perdida, estoy segura de que muchos de los que están acá avanzaron o incluso terminaron. Entonces me gustaría que aquellos que ya tienen un recorrido por la novela comenten alguna cosa, digamos, repito, alguna resonancia que les haya dejado la exposición de Arami o la exposición de Daniela en función de lo que hayan leído, o alguna curiosidad, algo que les haya llamado la atención y algo que quieran compartir. Antes de eso, señalar simplemente que me parece muy importante esta dimensión que subrayó Daniela con su exposición. Esto lo propone Eagleton, ¿no?, en su artículo, es decir, la dimensión realista que tiene la novela. Eagleton, ¿se acuerdan que ahí señalaba que es una novela que combina elementos del realismo con elementos fantásticos, elementos, ¿no?, de otras tradiciones? Pero en definitiva, digamos, en esta combinación lo que se logra refractar, ¿no?, y esto es lo que planteó Daniela, son problemas propios de la sociedad victoriana, ¿no? Y es muy interesante cómo mientras estas autoras, sobre todo la segunda, Doncel, pone de manifiesto, digamos, una lista de cuestiones en relación con la cual la novela sería, digamos, subversiva, o fueron las que generaron las mayores críticas o los mayores rechazos. Otros de los autores que tenemos en nuestra escasa bibliografía, digo escasa porque, digamos, hay bibliotecas enteras sobre Jane Eyre, pero digo, ya mirando la escasa bibliografía que nosotros manejamos, vamos a encontrar distintas respuestas a esa pregunta de, a ver, Jane Eyre, ¿transgrede las normas de la sociedad victoriana? Entonces me parece que es muy interesante ver cómo la respuesta en algún caso puede ser sí, todas estas, ¿no?, como lo que expuso recién Daniela. Otros autores van a decir no, no transgrede ninguna, ¿no?, porque hasta qué punto, digamos, lo que queda en el plano del sueño y de la intimidad puede constituir una transgresión. Otros van a decir, por ejemplo, Gilbert y Guard, la respuesta que van a dar es, en realidad no, lo que, digamos, genera mayores rechazos no es tanto el componente sexual, ¿sí?, ese deseo sexual de Jane, sino la insumisión, el hecho de que ella no se deja acomodar, ¿no?, en estos ambientes interiores, estos interiores burgueses propios o sea, que son el espacio privilegiado del ángel de la casa, digamos, de acuerdo con los criterios de esta sociedad victoriana. Otros como Perojo Arronte, que, digamos, yo por eso proponía que ese texto lo tomáramos con distancia y para discutir, dirán que en realidad hay digamos, hace como una distribución un poco maniquea del mal y el bien, y, digamos, el mal queda del lado del héroe byroniano que es Rochester, mientras que Jane aparece como un ser angelical, etéreo, ¿no?, totalmente despojado de carnalidad. Entonces, vamos a ver cómo en nuestra bibliografía, que repito, es bastante escasa en comparación con la inmensidad de cosas que hay escritas sobre Jane Eyre, la respuesta, bueno, ¿en qué medida Jane Eyre transgrede las leyes de la sociedad victoriana? Van a ser diversas. Con lo cual, digo, tengan eso en cuenta para también ustedes cuando se pregunten esto, si se lo preguntan, armar una respuesta sobre la base de lo que ustedes se encuentren en el texto, ¿no es cierto? Estas orientaciones igual son valiosísimas porque por lo menos ustedes dan una pista de por dónde arrancar, ¿sí? Qué perspectiva asumir. Bueno, eso, entonces, yo diría esto, diría que tengamos este plan. El miércoles que viene hacemos un recorrido en detalle de capítulos, sobre todo los primeros, que es lo que vamos a hacer hoy. Cuento ya con que todos habrán leído la novela para el miércoles que viene, hablamos de trabajo práctico, pero ahora me gustaría usar los últimos minutos de la clase para escucharlos, y escucharlas, a ver, digamos, eso, algo seguramente querrán decir, tendrán para decir, pero, ¿no? Porque después de tanto input, que teórico, que esto, que lo otro. Profesora. Sí, Romina. Buenos días, soy Romina. Sí, justamente
justamente eso, yo en todo momento presté mucha atención, fui tomando nota de lo que decían ambas profesoras y lo que usted también volvió a reiterar ahora, esta transgresión, ¿no? La transgresión de lo que se supone que en ese contexto vitoriano se espera de la mujer, ¿sí? El proceder y lo que ella realmente quiere, que en realidad la transgresión tiene que ver con la propia subjetividad de ella. A mí, yo insisto con ese tema porque es un tema que me interesa, el sujeto, que ya lo mencioné en la otra clase. Entonces yo creo que la transgresión está ahí. Como ella quiere ser autónoma, porque bueno, justamente en ese contexto histórico se supone que la identidad se la termina de dar la persona que la va a acompañar, su marido, digamos, una inserción social y todo eso, y ella es, digamos, la antítesis de lo que le dictamina la época. Entonces me parece que la transgresión radica ahí, digamos, yo se tendría que, no sé de qué se va a tratar el trabajo futuro, pero me gustaría ese eje. Bueno, gracias, Romina, muchas gracias. Sí, a ver, ¿quién más? Profe, Sí, Claudio. eh, no, yo me detuve, cuando leía la novela, me detuve en un aspecto que tiene que ver con la modernidad. Por ejemplo, cuando se enferman todos en el colegio ese de Lubus, me hizo acordar mucho justamente a la época esa, porque yo estaba leyendo un libro de Frederick Engel que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, que es de esa época justamente, y él habla de la insalubridad de la época, cómo vivían todos hacinados, no había saneamiento, o sea, agua estancada por todas partes, y bueno, y eso generaba muchas enfermedades y mucha gente moría, las calles estaban completamente sucias, entonces, bueno, yo me detuve en esa parte porque me llamó la atención. Bueno, se enferman y se mueren todos por esa enfermedad que bueno, es un fiel reflejo de la época. Tal cual, como dice Claudio, esa secuencia de la enfermedad en el internado es una secuencia, si se quiere, es una inserción naturalista dentro de esta novela, en la medida en que hace referencia muy clara a la sociedad industrial, ¿no? Y a los problemas propios de esta época. Yo les decía en esos videitos que había compartido en YouTube, ahí en mi referencia era la policía de las familias de Doncelot, y Doncelot justamente habla de esto, digamos, de cómo el gran problema, o uno de los grandes problemas de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en las grandes urbes era ¿no? La cuestión del hacinamiento, la cuestión de la salud, ¿no? Justamente ese capítulo, la conservación de los hijos, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo hacer que sobrevivan, básicamente, los niños y los jóvenes en ese contexto, muy hostil tanto para las clases bajas, que vivían hacinadas, digamos, con cuestiones de promiscuidad bastante importantes, y para las clases altas que tenían ciertos regímenes, digamos, higiénicos un tanto insalubres, ¿no? En el sentido de que se fajaban, estaban, digamos, todo el tiempo encerrados, no se ventilaban, en fin. Pero sí, es todo un problema ese, y efectivamente, después podemos detenernos, ¿no? En qué tipo de enfermedad contraen las compañeras de Jane, por qué mueren los padres, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con eso, con esas enfermedades y con esos problemas propios de la industrialización de Inglaterra. ¿Vos estabas levantando la mano, Mariana? Bueno, no, pero bueno. Ay, no la escucho, profe. No, que te Hola. decía que tenés una manito que se ve que quedó de antes, pero bueno, ya que estamos, podés pedir algo. Bueno, yo todavía no terminé de leer la novela, me la espolearon. Pero hasta donde voy, lo que veo, lo que me da la sensación de Jane Eyre es que ella es un espíritu combativo, aparte de transgresor, ¿no? Porque, por ejemplo, en la casa en donde vivía, lo primero que representa, donde transgrede, es no aceptar la afrenta, el oprobio, el maltrato
y rebelarse contra eso, que bueno, hace que terminen tratando de sacarla como de una patada de ahí. Después, en el colegio, en el lugar en donde fue a vivir, con su amiga, en donde ella le cuestiona por qué acepta la vergüenza pública, por qué acepta si era buena, por qué ella se bancaba toda esa situación. Y bueno, ahí también es como que ella, de adentro de ella hay algo que le hierve la sangre y le hace sentir que no es justo, que está mal, que por qué. Y bueno, la amiga le da todas las explicaciones. Y más avanzado, la otra manera de transgredir o de combatir al presente que ella vive es: yo no quiero vivir acá encerrada el resto de mi vida, hay algo más allá de estos muros, quiero saber qué es. Y bueno, buscarlo a través de esto, de mandar un clasificado, buscar un trabajo y transgredir, porque lo hace todo a las espaldas de todo el mundo, y una vez que lo tiene resuelto, bueno, levanta la mano y pide permiso. Bueno, miren, yo me quiero ir, tengo esta posibilidad, ¿qué opinan? Pero todo lo hace con un espíritu combativo desde la sangre, me parece. Sí, sí, está muy bien eso que dice Mariana, sí. Me parece interesante analizar cómo se da en forma concreta esta dialéctica entre, por un lado, no devenir una, digamos, delincuente, porque de hecho, digamos, en términos objetivos y estrictos, no transgrede objetivamente ninguna norma. De hecho, una de sus insumisiones o de sus reivindicaciones tiene que ver con mantener cierta ética, ¿sí?, que ella considera digamos, insobornable en relación con, por ejemplo, no aceptar vivir como concubina, no quiero seguir spoileando, con Rochester, ¿no es cierto? Pero siempre está en esa, digamos, en esos márgenes muy limitados que tiene, o sea, muy estrechos, sobre todo al comienzo, que después se van ensanchando, entre el respeto por normas, que más que ser heterónomas son normas que ella se autoimpone y que respeta, digamos, por una convicción íntima, esto es lo que dice Eagleton, ¿no? Ella adhiere efectivamente a ciertas normas de esa sociedad, pero adhiere íntimamente y con convicción, y también no renunciar a eso, ¿no? A sus propias nociones, a sus propios deseos. Entonces está todo el tiempo moviéndose, digamos, pero en ese movimiento incómodo, complejo, de permanente negociación, ¿no? Vieron que ella siempre dice, bueno, o mejor dicho, en un momento dice, bueno, tendré que ir a buscar una nueva servidumbre, ¿no? O sea, como si la libertad de Jane consistiera simplemente en la posibilidad de pasar a otra cosa, ¿sí? Y ver, digamos, cómo ahí continúa avanzando en el sentido de expandir su autonomía, de, digamos, expandir lo que la crítica llama su autoafirmación, ¿no es cierto? Y esto que decía Mariana de la relación con Helen Burns, es importante, ¿no? Porque justamente en esa relación o en ese punto se basan Gilbert y Hubbard para decir precisamente que lo que escandaliza de Jane es esta insumisión en el sentido de anticristiana, dicen ellas, ¿no? Que se percibe claramente en el contraste con Helen, que es la que agacha la cabeza, la que pone la otra mejilla, la que acepta, ¿no?, todas las digamos, injusticias sin protestar porque confía en que en el más allá no habrá una redención. Jane tiene una visión bastante terrenal, bastante, digamos, inmanente, ¿no? Se trata de vivir acá, ¿no? De esperar, soportar pasivamente todas las crueldades con la esperanza de alguna especie de vida mejor en el más allá, que es la posición que sostiene Helen, ¿no? Así que, digamos, Gilbert y Ward se apoyan bastante en ese contraste para hablar de esta insumisión anticristiana que encarnaría a Jane. Bien, ¿qué más? Hola, profe. Hola. Bueno, sí, yo quería decir eso, que también me llamó la atención el tema de cómo Jane maneja la religión ya desde el primer momento cuando se encuentra con el dueño de Lowood en la casa de los Reeds, que ella enseguida como que cuando le dice que las niñas malas se van a ir al infierno y más, y ella dice, bueno, tengo que tener mucha salud para no morirme, como todo el tiempo desafiando esa idea de que, bueno, que ella tiene que ser buena, que tiene que ser correcta, que tiene que agachar la cabeza, justamente como hace Burns. Y
Y también otra de las cosas que me llamó la atención, que quizás es un detalle, que es en un momento ella dice que le hubiera gustado ser más alta, ser más bonita y demás, pero que tampoco está demasiado conflictuada con eso. Es como que, bueno, hubiera sido mejor ser más alta, ser más linda, tener una mejor figura, etcétera, pero tampoco es que lo desea con muchas ansias. Es como un detalle que refleja justamente cuáles eran los ideales de una mujer en la forma física en esa época. Y me pareció que estaba muy, muy bien retratado porque le dio como, solamente es una mención, pero que refleja un montón de lo que se espera de ella y que nunca lo va a poder dar porque es básicamente el cuerpo que le tocó, no puede hacer más al respecto. Y no avancé mucho tampoco, me quedé en el capítulo 12, pero otra cosa que me gusta mucho son los detalles que da continuamente de los contrastes entre los diferentes espacios donde ellos se encuentran. Es como muy fácil poder darse cuenta de los lujos en la casa de los Reeds y todas las carencias que tiene en Lowood, por ejemplo, y cómo se va oscureciendo el panorama al principio cuando llega a la otra casa, que no recuerdo ahora el nombre, cuando se va, que es todo mucho más sombrío, más oscuro, que ya está como perdida, tiene un poco de miedo al principio, sobre todo cuando sube las escaleras, o sea, me parece que habla muy bien también de ese contraste, sobre todo de Lowood, cuando va al otro lugar, de también sus miedos, de dejar un lugar donde se siente cómoda y confortable a enfrentar algo totalmente nuevo, y, o sea, y esos miedos y esa oscuridad que se refleja en la casa quizás tengan mucho que ver también con sus sentimientos interiores, ¿no? De cómo ella se siente al dejar un lugar que le dio muchas alegrías, digamos. Muchas Perdón, gracias, Belén. una intervención respecto de lo que dijo Ainé. No sé si se dice así tu nombre, perdón si no era así. Bueno, me parece interesante también como para incorporar, si así lo quisieran cuando terminen la novela, estos aspectos que estaba mencionando Ainé respecto de la imagen de Jane, en tanto, bueno, cómo se la describe, y cómo también la podemos observar en las distintas adaptaciones que se hicieron sobre Jane en lo que es productos audiovisuales, digo, ¿no? Pelis, series, etcétera. Esto nosotros un poco lo elaboramos con Arami el año pasado, 2020, para mí no sé, que fue hay un limbo, pero sí, fue el año pasado, que si quieren también lo pueden, está subido al Instagram del profesorado, que es el de no me acuerdo cómo se llama el nombre del Instagram, pero bueno, está ahí, si quieren ver eso, que fue un análisis que hicimos nosotros sobre distintas adaptaciones que se hicieron sobre Jane en el cine, ¿sí? En el cine, en las series, etcétera. Y lo interesante que nosotros habíamos destacado es que siempre el personaje de Jane se lo representa como, obviamente, paliducho, pero siempre con un aspecto muy de fragilidad, como en cualquier momento se rompe. Chiquitita, ¿no? Menudita, muy, muy distinta al resto de los personajes femeninos, ¿sí? Pero con esta cuestión de fragilidad, ¿no? Como siempre, y esta cuestión también de lo pálido. Y también otra cosa que destacamos es también esta cuestión estética de los espacios, que muy bien, como dijo Ainé, a medida que ella va avanzando se va haciendo como todo más lúgubre, ¿no? Como más estéticamente oscuro, los espacios como más, cada vez más, ¿no? Metidos, ¿no? en una nebulosa, por así decirlo. Así que eso como quizás apoyo visual, por así decirlo, respecto de esta cuestión que mencionaba Inés, también está bueno este soporte que por ahí pueden tener en tanto a las versiones, ¿no? De las adaptaciones, que dentro de todo hay dos o tres que están muy buenas. Así que nada, era como para hacer un comentario al margen de lo que propuso como perspectiva Inés. Sí, yo quería retomar de esa intervención y ahora le doy la palabra a Maribel, que creo que está levantando la mano. Esta secuencia a la que hizo referencia Ainé, en la que Jane le contesta a Brocklehurst, que le pregunta, bueno, ¿qué tienen que hacer las niñas para irse al cielo o para no irse al infierno? Y en lugar de ella decir portarse bien, ¿no? De acuerdo con el dogma, dice no morir, es un ejemplo justamente de
digamos, pensar en la inmanencia de Jane, ¿no? Que contrasta muchísimo con el personaje de Helen. Y en relación con los espacios, bueno, esto que dijo Dani me parece súper interesante, ¿no? Si pueden, vean ese video, miren alguna peli, ¿sí? A ver cómo se trabajó esta cuestión, pero también no dejen de hacer su propio rastreo en la novela, porque a veces quizá las películas exageran un poco la cuestión gótica, ¿no es cierto? Que claramente está en Thornfield Hall, eso es un castillo gótico, pero tiene sus matices al interior, ¿no? Es decir, no es lo mismo la planta baja que la planta de arriba, digo, ese trabajo que se toma Brontë para distinguir espacios, ¿no? Y asociar estas características a cierto simbolismo, no se los pierdan, lo mismo que por ejemplo, cuando habla de las cercas o de los muros que separan los espacios que ella transita, ¿no? No es el mismo el muro de la primera casa donde estaba, de Gateshead, que el muro de Lowood o que, digamos, el panorama al que puede acceder desde Thornfield Hall, ¿no? Esos pequeños detalles también van armando un sistema y los pueden tomar en cuenta para hacer sus propias lecturas. Maribel, ¿vos querías comentar algo? Sí, profe, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Era en relación a lo que veníamos diciendo de esto de lo cristiano, que es como que está en contra de lo que es poner la otra mejilla. Porque, por ejemplo, creo que era en Lowood que ella le dice como que si siempre somos obedientes y cariñosos con los que nos maltratan y son injustos, como que nadie los puede parar. Siempre van a tener como la misma conducta porque nadie se les opone. Y creo que dice algo como que si alguien te golpea, tenés injustamente, hay que devolverle el golpe. Creo que era algo así que había leído, no me acuerdo bien dónde, pero estaba. Sí, ella le refuta todo el tiempo a Helen, que es la que, digamos, sostiene esta postura, digamos, de la mansedumbre cristiana, le refuta todo el tiempo esa posición. Sí, es tal cual como decís vos. Ella justamente va a ser la insumisa, la que denuncie las injusticias, ¿no? Lejos va a estar de poner la otra mejilla. Y ahí era lo que también relacioné, creo que era Daniela, que expuso antes, que dijo lo del ángel del hogar, que creo que había en la época salió como un texto o algo que ponía como ese ideal de la mujer de la época, que no inferior como el hombre, sino que era la encargada del hogar, de mantener todo como la religión, las buenas costumbres, todos en el hogar, tenía ese rol, pero para eso tenía que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos era ser sumisa, que es eso como en lo que Jane Eyre va en contra, que ella no quiere como ser sumisa. Exactamente, sí, es una frase que sale de un poema de Coventry Patmore que describe esta repartija, digamos. Yo lo que les comentaba, no sé si los pudieron ver todos, en esos videos de YouTube, en esos videos cortitos que toman como punto principal de referencia la Policía de las Familias de Doncelot, que además se basa principalmente en lo que pasa en Francia, no tanto en lo que pasa en Inglaterra, es, digamos, cómo el victorianismo es una deriva de estos procesos de familiarización en virtud de los cuales se solidifica esa, digamos, distribución genérica del trabajo, ¿no? Digamos, sí, en un primer momento de la revolución industrial y de la fuerte urbanización de algunas ciudades, lo que ocurre es una suerte de promiscuidad, de equiparación, mujeres trabajando en las fábricas con los hombres, ¿no? Etcétera, etcétera. Después, digamos, las medidas que se toman, fuertemente impulsadas por el discurso médico y por otros discursos, digamos, especialistas, tienen que ver con empezar a organizar la casa, ¿sí? Empezar a sacarse de encima a estos agentes externos que son la servidumbre o los parientes medio lejanos y qué sé yo, a tender más a lo que es la familia tipo que hoy conocemos y claramente ubicar al hombre en la esfera pública y ubicar a la mujer en la esfera privada, ¿no? Ocupándose de una serie de cosas, digamos, no es que a la mujer, digo, a ver, se le otorgan ciertos poderes que tienen que ver con, por ejemplo, empezar a hacerse cargo de cuestiones médicas, empezar a hacerse cargo de cuestiones administrativas, pero al mismo tiempo relegándola y limitándola al interior de la casa, ¿sí? Es decir, es como dice Foucault, ¿no? Digamos, reconocer, nombrar, clasificar, implica también dominar, ¿no es cierto? Entonces, en esta distribución de roles de hombres y mujeres que se intensifica a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y que en Inglaterra tiene esta versión bajo el victorianismo, sí, efectivamente la mujer
tiene que estar adentro, es la que sostiene la educación y la formación católica, cristiana, ¿no? de la familia, así que sí, efectivamente la insumisión de Jane es un aspecto que hace ruido en ese punto, ¿no? Fíjense que después, por otro lado, digo, están estos deseos sexuales, que claramente, digo, ¿qué es lo que atrapa en definitiva de la novela, ¿no? Esa cuestión de la tensión sexual que, digamos, se mantiene a lo largo de las páginas, esa atracción por el malo de la película, por el héroe byroniano que es Rochester, digamos, eso es lo que claramente probablemente haya hecho ruido, aunque en términos objetivos, Jane justamente no transgrede, no quiere ser la concubina de nadie, se quiere casar en buena ley, ¿no es cierto? Así que sí, es un tema re interesante que tiene un montón de aristas, que tiene toda esta complejidad al punto de que, ya les dije, 3, 4 autores que estuvimos nombrando se pronuncian de manera diferente en relación con este tema. Bueno, ¿quién más quiere hablar antes de ir cerrando? Sí, por ahí no termina de transgredir las normas victorianas porque la personalidad de ella se está formando. Entonces, como que siempre quiere dar un paso, pero retrocede, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que Jane respeta aquellas normas que son con las que ella coincide íntimamente, ¿no? Entonces esas las hace valer. Efectivamente ella no quiere, no es que entiende que el concubinato o que las relaciones sexuales prematrimoniales son una especie de, es algo como que le viene de afuera y que ella le gustaría transgredir pero que no se anima. No, efectivamente cree que, digamos, lo que ella quiere para ella es un matrimonio en buena ley, con alguien que no tenga asuntos irresueltos. Así que yo creo eso, ¿no? Que aquellas reglas que no transgrede son las que coinciden con sus propias reglas, ¿sí? Y después hay otras que sí, que transgrede porque no tienen que ver con lo que ella piensa, con lo que ella cree. Esto de que la mujer tiene que casarse, ¿no? Para asegurarse un lugar es algo que ustedes van a ver que ella discute o pone en cuestión tanto en la decisión que toma en relación con Rochester como en la decisión que va a tomar en relación con St. John, ¿no? No quiero spoilear, sí, pero van a ver que eso va a suceder en 2 oportunidades. Entonces no es que no es que su objetivo es ser una transgresora y que no lo hace porque si no, no, digamos, está ese diálogo permanente con las reglas vigentes, sus propias reglas. Yo siempre digo que Jane Eyre es alguien que no quiere perder sus propios contornos, ¿no es cierto? Que está todo el tiempo, digamos, en su carencia de medios para lograr otra cosa, resguardando sus propios contornos, resguardando sus propios límites, haciendo todo lo posible por no deformarse ella, por no traicionarse, ¿sí? Después, por añadidura, a través de las distintas operaciones que mencionó Arami que ella va haciendo y que tienen que ver con una equiparación de los recursos económicos y simbólicos con la pareja, con Rochester, que va acompañada al mismo tiempo de una moralización de Rochester, ¿no? Que les permite ir acercándose. Ustedes van a ver que esa relación comienza de una manera muy asimétrica, ¿sí? Él es mayor, tiene un montón de experiencia, le pasó de todo, tuvo un montón de mujeres, yo qué sé, y Jane es una pascualana que viene del orfanato, bueno, pobre encima, sin familiares, bueno, van a ver cómo todo eso se va a ir equilibrando, como para volver posible y aceptable en ese contexto la unión del final, ¿sí? Incluso va a perder otras cosas Rochester en el camino, que van a ver cuáles son, como para ir acercándose e ir emparejando la cuestión con Jane. Sí. ¿Alguien más? No veo todos en la pantalla, veo que hay 23 personas ahora, hubo más en otro momento, pero por eso si alguien está levantando la mano no los veo, activen el micrófono. Hay algunos que se fueron, que estaban comentando en el chat, que bueno, se tenían que comentar. Sí, bueno, es que y hay una compañera que puso que en la distribución de roles de la modernidad la mujer sostiene el espacio privado y los hombres el espacio público, mucho más libre claramente. Exactamente, así es. Bueno, sí, ya pasó 1 hora y 44 de reunión, así que vamos a ir cerrando. Entonces, para la próxima, la propuesta es, lean las consignas del TP que van a estar subidas el lunes, miren el material de Maro sobre cómo armar un trabajo práctico,
terminen de leer la novela y el miércoles charlamos un poco más en detalle de algunas cuestiones. En realidad yo lo que quería era, bueno, las chicas lo hicieron, ¿no? Pero digo, como para compartir también mi lectura, era ver, digo, si yo tengo una lectura, si tengo una hipótesis, ver cómo eso se constata en elementos concretos, en ejemplos concretos, en citas concretas. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, compartir con ustedes algo que yo veo en todo el primer libro y en buena parte del segundo libro, en relación con cómo la modernidad del personaje, la condición moderna del personaje de Jane, no solo se pone manifiesto en esto que decían las compañeras, ¿no? En un individuo libre que busca afirmarse, que busca conocerse, que busca su autonomía, sino también en esta cuestión o en la contradicción de la que hablaba Dani, ¿no? Digamos que son tanto una como la otra rasgos del sujeto moderno, sino también en la condición desamparada, ¿sí? Y en cómo el personaje de Jane es un personaje desamparado, no solo porque es huérfana, sino porque ha perdido su infancia ya siendo niña, y porque, digamos, ese desamparo se pone en la novela, en muchas ocasiones, de manifiesto en el contraste entre un mundo propio del cuento maravilloso, del Mergen, de las hadas y demás, que ya ha quedado atrás, tanto en un nivel ontogenético como filogenético, en contraste con un mundo prosaico, que es el mundo en el que está colocada Jane desde el comienzo. No podríamos decir que es una niña que ha perdido la infancia, incluso dentro de la infancia. Entonces, rastrear esas cuestiones, digamos, cómo van apareciendo en el libro 1 y en buena parte del libro 2, sobre todo en estas secuencias en donde Jane conoce a Rochester. Y después, bueno, ir viendo otras cuestiones que suceden después. Pero bueno, al principio quería compartir esa lectura. Si nadie tiene más nada que decir, vamos despidiéndonos y nos vemos la próxima, ¿sí? Les agradecemos a Arami y a Daniela muchísimo la ayuda a las exposiciones y van a tener ese material también subido en el campus. Buenísimo, gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego.